Hola, ¿qué tal? En este video voy a hacer una breve explicación de un tema que no vieron en el curso de ingreso, que es composición centesimal, fórmula empírica y fórmula molecular. Este tema es importante porque más adelante en el curso vamos a necesitar estas ideas y me pareció que valía la pena que les haga una pequeña explicación al respecto. Les voy a compartir entonces unas diapositivas, son poquitas, no sufran, que tienen que ver con el hecho de que si yo tengo un compuesto, está formado ese compuesto por átomos de distintos elementos y pueden estar en distintas proporciones. Experimentalmente existen métodos por los cuales yo puedo determinar qué cantidad de cada elemento hay en un compuesto en principio de fórmula desconocida para mí. Yo tengo un compuesto que no sé exactamente qué tiene, qué es, y puedo hacer experimentos y encontrar algo que le llamamos composición porcentual en masa, que lo que me dice es cuánta masa de cada elemento tiene. Recuerden ustedes, que le dicen porcentual, a veces le dicen centesimal, es análogo. Recuerden ustedes que siempre que aparece la palabra porcentual o por ciento se refiere a una muestra total, un conjunto total, que tiene involucrado el número 100. ¿Sí? Entonces, el porcentaje en masa de cada elemento se puede obtener experimentalmente. Y se sabe qué elemento es. Y como se sabe qué elemento es, uno puede pasar esas masas en gramos o en porcentajes a moles. Y si sabes cuántos moles de cada elemento podés llegar a una primera relación de cantidades relativas de cada elemento en ese compuesto. Y esa primera relación se la llama fórmula empírica. Empírico quiere decir experimental, porque es la que yo llego a partir de analizar mi muestra y ver cuánto oxígeno, cuánto carbono, cuánto azufre, cuánto hierro tiene esa muestra. ¿Sí? Esta fórmula no es tan sencillo de llegar porque mi dato experimental está en masa y para escribir una fórmula necesito saber moles o átomos, cantidad de moles o cantidad de átomos. Cuando yo digo que la fórmula del agua es H2O, quiero decir que en una molécula de agua hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, o lo que es lo mismo, en un mol de agua hay 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Ahora, el oxígeno y el hidrógeno no tienen el mismo peso atómico relativo y entonces los 2 moles de hidrógeno aportan a esa molécula, aportan a 1 mol de agua 2 gramos. Y el 1 mol de oxígeno, ¿sí?, aporta a 1 mol de agua una masa de 16 gramos. O sea, que la masa que aporta cada elemento está relacionada con la cantidad que hay de cada elemento, pero tenemos que tener en cuenta el peso molecular. Eso es lo que vamos a ver cómo hacer ahora. Una vez que yo llego a la fórmula empírica, necesito un dato experimental extra, un dato que venga de otro tipo de ensayos, que es la masa molar o el peso molecular de ese compuesto. Entonces, voy a poder, con esos dos valores, llegar a la fórmula molecular, que sería la fórmula que representa ese compuesto y que tiene todas las propiedades que corresponden al compuesto que yo estoy estudiando, con el que yo estoy trabajando. ¿Por qué tanta vuelta con esto? Porque en realidad, a ver si puedo pasar al siguiente, acá. Por ejemplo, en realidad en la naturaleza hay muchos compuestos que tienen la misma proporción o la misma cantidad de los mismos elementos. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos este ejemplo, tengo 40% de carbono, 6,7% de hidrógeno, 53,3% de oxígeno. Si yo con esas masas, esos valores que son en masas, tengo en cuenta los pesos atómicos relativos de cada elemento y hago la relación en moles, ¿sí?, puedo llegar a una fórmula empírica. O sea, estos porcentajes lo que me están diciendo es que tengo 1 mol de carbono cada 2 moles de hidrógeno y cada 1 mol de oxígeno. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo,
el oxígeno, que es el que tiene el porcentaje más grande, ¿sí? 53,3, no es el que está en mayor cantidad cuando yo pienso en la molécula en moles, y eso es porque tiene mayor peso molecular. Una vez que yo llego a esta fórmula empírica tiene, si yo tengo un mol de esta fórmula empírica, voy a poder decir que se le corresponde una masa de 30 gramos. ¿Sí? O sea, esta masa de 30 gramos, que hice 12 más 2 por 1 más 16, me da 3. Eso sería la masa que corresponde a la fórmula empírica. Y hay un montón de compuestos, existen un montón de compuestos en la naturaleza que tienen esta composición porcentual en masa y por lo tanto esta fórmula empírica, pero que son completamente diferentes. Yo les puse un ejemplo y entonces, por ejemplo, si el peso molecular relativo de la sustancia es cerca de 32, el compuesto es simplemente la fórmula empírica y sería lo que conocemos como formaldehído. Si la fórmula empírica aparece 2 veces en mi compuesto, voy a tener el ácido acético, que va a tener un peso molecular de aproximadamente 60, o sea, 30 por 2. Y fíjense qué pasa con los subíndices acá en la fórmula. Como estoy multiplicando por 2 el peso molecular, también multiplico por 2 cada uno de los subíndices. Y aquí me queda carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2. Si me fijo en el siguiente ejemplo, que es el ácido láctico, tengo 3 carbonos, 6 hidrógenos y 3 oxígenos, y voy a tener un peso molecular de alrededor de 90. Fíjense que lo que estoy haciendo es esta fórmula empírica, incluirla 3 veces para formar el ácido láctico. Y si uso 6 veces esa fórmula empírica, voy a llegar a la fórmula molecular que corresponde a la glucosa y que tiene un peso aproximado de 180, o sea, los 30 gramos de la masa de la fórmula empírica multiplicado por 6. Bien. Si ustedes miran esta línea de trabajo, este es un dato experimental. Para pasar de la composición porcentual a la empírica necesito los pesos atómicos relativos y hacer unas cuentitas que me ayuden justamente a pasar de números con decimales a subíndices que yo pueda expresar como una fórmula, siguiendo todas las reglas de la formulación. Y después voy a necesitar conocer el peso molecular aproximado de mi sustancia para saber cuántas veces está la fórmula empírica en mi molécula, en mi compuesto. Para hacer esos cálculos hay varias maneras. Depende de quién le pregunten, es cómo lo van a hacer. Hay quienes lo hacen con una secuencia de reglas de 3, y sale muy bien. Yo tengo como una forma de hacerlo, que es la que les voy a contar ahora, pero ustedes pueden optar por las que les parezca. De hecho, por ahí estaría bueno que traten de hacer este salto desde la composición porcentual en masa a la fórmula empírica, a ver si a ustedes se les ocurre cómo pasar de saber las masas porcentuales a saber la fórmula que tienen. Entonces pueden terminar el video acá, probar, jugar, discutir un poco con sus compañeros, a ver si pueden pasar de lo verde a lo rojo. Si les sale genial, porque quiere decir que encontraron su propia manera y seguramente es la que nunca se van a olvidar. Y recién después seguir adelante con el video.